Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Dimax Crochet. Hoy te voy a enseñar este diseño de chaleco con punto calado que podrás realizarlo en la talla que quieras, ya que te voy a enseñar paso a paso a medida. Vamos a comenzar entonces con una tira de cadenas que contenga la medida de la espalda y el delantero. Bien, por lo tanto voy a comenzar aquí con un nudito deslizado y voy a hacer cadenas. Estas cadenas, la única condición es que sean impar. En este caso voy a hacer 165 cadenas. Repito que la cantidad depende de la medida que ustedes tengan que lograr. Bien. En este caso voy a hacer una muestra un poco más pequeña para poder avanzar con el punto, un poco más rápido poder explicárselos. Voy a comenzar con el punto. Para eso voy a marcar que este es mi último punto, sería el primero. Bien. Voy a agregar 3 cadenas. 2 que son de mi primer vareta y una de separación. En total 3. Y voy a contar, miren, estas 3, 4, 5 y en la sexta voy a picar en la parte de atrás y hago mi primer vareta. ¿Sí? Este huequito me tiene que quedar. Ahora vamos a seguir con el punto con una cadena de separación, tomo lazada y voy a dejar una cadena sin trabajar en la siguiente. Voy a picar y voy a hacer mi vareta. Cadena de separación, dejo una cadena en la siguiente, pico y hago una vareta. Y así voy a ir repitiendo, miren. Cadena, dejo uno, vareta. Cadena, dejo uno y hago en la siguiente la vareta. Lo que estoy haciendo es un punto red de cuadrados. ¿Ven? Esto es lo que voy a repetir hasta el final. Cuando llego al final voy a comenzar una segunda vuelta con 2 cadenas que serían mi primer vareta y una cadena más de separación, giro, tomo lazada y pico en la vareta, ¿sí? en esta vareta. Así voy a comenzar todas las vueltas, ¿sí? Con 3 cadenas y una vareta en la segunda de la vuelta anterior. Cadena de separación, nuevamente vareta donde tengo la vareta en la vuelta anterior. Y así voy a ir repitiendo, miren. Cadena, vareta, cadena, vareta. Y esto es así de simple, que es lo que voy a realizar todas las vueltas necesarias hasta llegar a la altura de la sisa. Y aquí ya estamos en escala real. Recuerden que había montado 165 puntos y hice todo este rectángulo. La altura es hasta la sisa. Hice en total 14 vueltas de este punto. Vamos a ver en medida, son 17 centímetros. Ahora lo que voy a hacer es separar la parte delantera de la espalda. Para eso voy a contar cuántos cuadraditos tengo y voy a separarlos, dejando una abertura en el centro de aproximadamente unos 6 centímetros. Ahí.
¿Estamos? Aquí yo tengo marquitas, ¿ven? En lo que son los laterales y lo comencé marcando el centro. Conté cuántos cuadraditos tengo para que me sea más fácil, voy a ir contando de a cuadraditos. Marqué la mitad, que esto sería ya la parte de la espalda, y planteé cuál sería la diferencia aquí que voy a dejar para el escote. Dejé en total 6 cuadraditos. Por lo tanto, a partir de ahí fue que hice la diferencia. Me quedaron 19 cuadraditos para la delantera, para cada una de las delanteras, y el resto me quedaría para la parte de la espalda. ¿Sí? Bien, teniendo esto, voy a marcar estos dos extremos y esta marquita que hice para comenzar, esta ya no me sirve. Así que la voy a quitar para no confundirme y solo voy a dejar la de los extremos. Otra cosa, en este caso voy a hacer un chaleco corto. Por eso dejé solo esta medida. ¿Sí? Recuerdan que eran 17 centímetros. Dependiendo del largo que ustedes le quieran dar al chaleco, es la cantidad que ustedes van a hacer hasta llegar a estas divisiones. Ahora voy a seguir con este punto, hago mis 3 cadenas, giro y voy a realizar nuevamente el punto red hasta llegar a la marca. Estoy llegando aquí a la marca. Ahora miren lo que vamos a hacer. Tenemos que hacer una disminución. Por lo tanto, voy a realizar esta última vareta completa, hago la cadena y este es el de la marca, el anterior y la marca voy a realizar una disminución realizando una vareta sin cerrar, tomo lazada, pico acá donde tengo la marca y hago la otra vareta. De esta manera cierro todo junto. Bien, miren qué fácil. Esto es la disminución. Así van a hacer todas las disminuciones. Ahora les voy a mostrar cómo hacer una disminución comenzando la hilera. ¿Sí? Aquí ya hice una cuando termino. Y para la siguiente hago 2 cadenas, solamente 2, giro y pico en la vareta que sigue. ¿Sí? Aquí esto corresponde a la disminución. Voy a ir a esta. Pico y hago mi vareta. De esta manera, miren, ya tengo 2 disminuciones. Estas 2 disminuciones nos van a servir para marcar la sisa. Voy a avanzar ahora con el punto como se presenta, cadena, vareta, cadena, vareta. Avancé y estoy llegando a la parte delantera, ¿sí? La parte que va a ser el escote delantero. Aquí también vamos a hacer una disminución. ¿Por qué? Porque nuestro chaleco va a tener una forma como yendo como un triángulo, ¿sí? Para la parte superior, para que luego podamos unir en la parte del hombro, ¿no? Por supuesto. Entonces, esa inclinación la vamos a lograr con disminuciones. Por lo tanto, aquí vamos a hacer otra disminución en esta parte. Hice la última vareta en la tercera, miren, contando de aquí, esta sería 1, 2, 3. En la tercera hago la vareta. Y ahora hago una cadena, tomo lazada y voy a hacer la disminución picando en este, que es la anteúltima vareta. No la cierro, tomo lazada y pico en esta, en la primera, que en este caso está hecho de cadenas. Por lo tanto, de las 3 cadenas voy a picar en la segunda que sería la vareta. Cierro todo junto y de esta forma tengo mi disminución. Para que
las disminuciones en mi delantero no me queden tan marcadas, no me quede una curva muy marcada, yo lo que hice es hacer las disminuciones alternando las hileras, o sea, una hilera sí, otra no, una sí, otra no. Hice una disminución aquí, en la siguiente no haría disminución en esta parte, ¿eh? Recuerden, estamos en la parte del escote. Entonces voy a hacer 3 cadenas como si estuviese trabajando normal. Tomo lazada y pico en la primera vareta que se me presenta y de esta manera hago mi hilera de forma tradicional. Avancé y estoy nuevamente aquí en la parte de la sisa. Aquí yo quiero que el calce para este chaleco sea bastante profundo, ¿sí? Que se marque bien la parte de la sisa. Por lo tanto voy a hacer un par más de disminuciones en esta parte. Bien, eso como siempre digo es opcional. Esto es una disminución. Teníamos la primera disminución, la segunda cuando comenzamos la hilera. Ahora voy a hacer otra más. Para hacer esta disminución tengo que tomar esta vareta y esta otra. Esta es la disminución, mi última cadena. Y ahora pico acá y pico acá en la disminución. Bien, miren cómo está. Paso por todos los bucles y me queda de esta manera. Aquí ya tengo 3 disminuciones seguidas. Bien, esto es la sisa. Ahora voy a hacer una más. Por lo tanto, hago 2 cadenas para la disminución como hice aquí. Giro y pico directamente en la siguiente vareta. De esta manera hago la disminución. Por lo tanto, voy a avanzar ahora con el punto como se presenta. De esta manera. Ahora estoy aquí en la parte del escote. Recuerden, habíamos hecho una disminución en esta hilera y en la siguiente lo habíamos dejado sin disminución. Ahora me corresponde hacer una disminución. Hago la última cadena, tomo lazada, pico en la vareta, no la cierro, tomo lazada nuevamente y aquí tengo 3 cadenas. Voy a picar en la segunda. Bien, tomo lazada y cierro todo junto. ¿Ven lo que les decía? Cómo va a ir tomando forma, pero más suave esta curva. Ahora voy a realizar nuevamente una nueva hilera en la cual ya no voy a hacer disminuciones. En la parte de la sisa, como les dije, yo ya con esta curvatura ya está, no voy a hacer más. Así que en esta que sigue va a ser todo sin disminución. Por lo tanto, terminé con una cadena, una vareta. Voy a seguir aquí normal, o sea, 3 cadenas, giro y continúo con el punto red, vareta, cadena, vareta, así hasta llegar a la parte delantera. Pueden observar aquí, al no hacer disminuciones ya como vuelve a tomar esta forma recta. Y en esta parte vamos a seguir entonces con disminuciones, una hilera no, como es esta, y una hilera sí, solo en la parte delantera. Entonces aquí me corresponde hacer una disminución. Tomo lazada, pico en la vareta, no cierro, tomo lazada, dejo una cadena y en la siguiente, ahí para que puedan ver que hay 3 cadenas, en la siguiente pico y cierro todo junto. Así me va a ir quedando. Ahora voy a avanzar un poquito más
con esta técnica de hacer solo disminuciones intercaladas en la parte del escote, y aquí solo voy a tejer recto. Avancé, aquí hice unas 7 hileras más, solo realizando disminuciones en la parte del escote. En total aquí tengo 7 disminuciones alternadas, y pueden ver aquí en esta forma plana cómo se forma esta parte superior delantera. ¿Hasta dónde voy a hacer disminuciones? Hasta lograr el ancho del hombro que yo desee. ¿Sí? En este caso me quedé con 6 cuadraditos. Vamos a ver en medida, son unos 7 centímetros. Y a partir de aquí voy a avanzar con hileras sin disminuciones, sin nada, hasta llegar a la altura del hombro que desee según la forma de mi chaleco. Y aquí estoy, hice 3 vueltitas más de punto red como se presenta, y me quedó en total de 22 centímetros. Ahora, una vez que ya tenemos lista esta delantera, vamos a hacer la otra delantera, la cual la vamos a trabajar en espejo. ¿Qué significa? Que vamos a hacer acá un doblez como para ponerlas juntitas, que donde tenemos disminuciones en esta parte, lo mismo vamos a hacer de este lado, y las disminuciones en el escote de este otro lado. Vamos a ir guiándonos de esta que fue nuestra primer delantera. Otra cosa a tener en cuenta es el sentido de las hileras. ¿Sí? Tenemos una hilera que va, si la miramos de este lado, tenemos una del revés, una del derecho, una del revés. Entonces, esta es del revés, esto sería el derecho, aquí tengo el revés. Por lo tanto, voy a comenzar con esta al sentido contrario a como comencé esta delantera. Recuerden que comenzábamos de aquí y avanzamos hasta la sisa. Ahora tenemos que hacer al revés, desde la sisa hacia el escote. Entonces voy a montar un nudito en mi aguja, y aquí, miren, presten atención, tenemos que empezar con una disminución. Bien, disminución. Por lo tanto, voy a tomar lazada en mi aguja, mi punto, la lazada. Voy a ir aquí donde tengo la marca. Yo la pongo así a propósito para no sacarla y no perderla. Voy a picar ahí, voy a sacar lazada y voy a hacer la vareta sin cerrar. ¿Sí? Porque aquí voy a hacer una disminución. Tomo lazada nuevamente, voy a la siguiente vareta y hago lo mismo. Una vez que tengo los 3 rulos en la aguja, cierro todo junto. Ahí ya hice mi primer disminución. Muy fácil. Ahora voy a seguir con los puntos como se presentan hasta esta parte. Llegué aquí al borde y en esta parte no va disminución, por lo tanto hago cadena y pico en la segunda cadena y hago mi punto de red. Bien, estamos disminución al comienzo sin disminución al final, como teníamos aquí. Ahora vamos a hacer disminución en ambos extremos. Vamos, comenzamos con 2 cadenas. Giro, hago mi primer vareta aquí en la segunda vareta de la vuelta anterior, y acá ya tendría una disminución. Sigo con los puntos como se presentan, vareta, cadena, vareta. Avancé y estoy nuevamente aquí en la sisa, en donde tengo que hacer otra disminución. Estoy con la disminución y una vareta común. Entonces voy a tomar ambas de esta manera y hago la disminución. Aquí es donde comenzamos. Bien, listo.
Ahora vamos a ver cómo seguía la tercera hilera con disminución en la sisa y normal, digamos, sin disminución en la parte del escote. Bien, así que solo acá vamos a disminuir. Por lo tanto, estoy en esta parte, hago 2 cadenas, giro, pico en la siguiente vareta y hago mi disminución de esta forma. Y voy a tejer hasta la otra, hasta llegar al borde. Completé esta vuelta y ahora vamos a hacer la siguiente, en la cual al principio en la parte del escote va una disminución, hago 2 cadenas, giro y sigo con el punto como se presenta. Y de esta forma es como voy a ir planteando esta segunda delantera, copiando el diagrama que hice en esta. Donde hay disminuciones voy a hacer disminuciones, donde no, ya no. Aquí pueden observar ya cómo quedaron las dos delanteras. Ahora debemos hacer la parte de atrás, ¿sí? La parte de la espalda, la cual va a ser muy similar a esto, solo que no va a tener este escote, ¿sí? Las sisas debemos hacerlas igual, lo mismo, y vamos a hacer una pequeña bajada de escote en la parte de superior, ¿sí? Dejé las marcas, que si bien ya tengo aquí la disminución, no es necesario, pero lo dejo como para que ustedes a la vista vean y sepan diferenciar lo que es las delanteras, las espaldas, ¿sí? Observen aquí, tenemos la disminución. Y acá este es el punto de intersección entre del lateral, vendría a ser. Bien, aquí es donde voy a picar para comenzar mi espalda. Miren, tomo la lazada, vamos a montar una vareta en esta parte, ¿sí? En esta misma vareta. Vamos a hacerla por la mitad, sea una sola lazada. Tomo nuevamente y hago en la siguiente vareta una vareta sin cerrar y luego cierro todo junto. Bien, ahí ya tengo mi primer disminución. Recuerden que en esta parte debemos copiar esta misma curva que corresponde a la sisa, ¿sí? Bien, ahora sigo con el punto como se presenta, este punto red. Estoy ya en la sisa, ven, trabajé todo el punto calado en la espalda y estoy aquí. Vamos a hacer nuevamente una disminución. Tomo la lazada, pico en la anterior vareta a la marca, lo dejo en el ganchillo y ahora voy a picar aquí. Bien, donde también piqué anteriormente para la delantera. Y de esta manera cierro todo junto y hago la disminución. Bien, así de fácil. De esta manera verán que lo único que tienen que hacer en esta parte es copiar las disminuciones de los laterales. Después en el centro se trabaja igual. Bien, vamos a avanzar con el tejido de la espalda. Una vez que hacemos las disminuciones, luego va a ser recto. Vamos a avanzar hasta 3 hileras antes del final. Avancé aquí con el tejido en forma recta, como les indiqué, solo las disminuciones en las partes de la sisa y luego recto. La misma cantidad que tenemos en esta parte, en la delantera, es la que tenemos que lograr en la parte trasera. Como les indiqué, 3 vueltas antes de llegar al final, voy a realizar esta parte del hombro para generar aquí un escote, ¿sí? Un escote trasero para que la prenda quede más cómoda. Entonces, miren lo que hice aquí. Tengo en la
vamos a contar aquí, 1, 2, 3 vueltas. En la tercera hice una disminución, en la segunda una disminución y en la tercera lo completé. Miren el detalle, son 6 cuadraditos al igual que la parte superior de mi delantera. Para que luego esto lo podamos unir y nos quede igual. Por eso tomé 8 cuadrados, 7 cuadrados y en el último 6. ¿Bien? Esto que hice de este lado es lo mismo que voy a hacer del lado del otro. Voy a cortar el hilo acá en esta parte y lo voy a replicar. Esto mismo que acabo de hacer en esta parte de esta otra. Ahora vamos a unir estas dos piezas, tanto el delantero como la espalda, en la parte del hombro. La unión que elegí es medios puntos, muy fácil. Vamos a ir tomando que sería la primera vareta, hacemos una cadena, otra cadena, dejamos aquí este espacio de cadena que corresponden al cuadrado, ¿sí? Este espacio de cadena no voy a picar ahí y voy directamente a las otras dos varetas. Las tomo a las dos y hago un medio punto. Nuevamente una cadena, salto las dos cadenas de base, voy a las siguientes varetas y hago un medio punto. Elegí esto como para que me quede más prolijo. Si ustedes quieren coser, súper fácil también, no hay ningún problema. Cualquier tipo de unión es lo mismo. La idea es obviamente unir los hombros, así que cualquiera es válida. Yo elegí esta, el cual es seguir un poco con el diseño, cadena y medio punto. Ya estoy llegando al final, cadena y el último medio punto. Ahora, recuerden que nosotros a esto va a ser solo una base de nuestra prenda. Ustedes pueden elegir dejarla así simplemente o hacer terminaciones. La terminación que elegí para el borde va a ser muy simple. Vamos a hacer solo medios puntos. Comencé aquí en la parte del hombro, aprovechando que cerré esta parte y ya no corté la hebra y sigo en esta zona. Bien, miren, vamos a hacer medios puntos en cada una de las varetas y de los espacios cadena. Aquí, en esta parte, se van a encontrar con las disminuciones. En las disminuciones tenemos varetas. Ahí lo que vamos a hacer es 2 medios puntos en cada vareta. 2 aquí, 2 aquí. En estas son las disminuciones y 2 aquí. De paso, estoy tomando hebras que me han quedado sueltas para esconder. ¿Sí? Aquí ya terminé con la parte de disminuciones y ahora estoy con las varetas como se presentan, vareta, cadena, vareta, cadena. La idea de esta terminación va a ser realizar medios puntos en cada uno de los espacios cadenas. Vamos a hacer 2 medios puntos en cada cadena. ¿Sí? Así, envolviendo. De esta manera, miren qué fácil se va a ir haciendo. Realicé ya entonces todo el borde, respetando entonces esto de 2 medios puntos por cada vareta y en cada disminución también 2 medios puntos. Bien, ahora, luego que hacemos todo el borde, también lo vamos a hacer en la parte de la sisa. Es lo mismo porque se van a encontrar con el mismo tipo de puntos, con varetas verticales y con disminuciones. Así que es exactamente lo mismo. Ahora vamos a realizar una terminación aquí en el escote. Vamos a tomar una aguja más grande. En este caso es una número 5. Estaba trabajando con una número 4. Voy a montar
un nudito en mi aguja y voy a comenzar a realizar en toda esta parte puntos deslizados, pero los voy a tomar de esta manera. Voy a tomar solo el rulito de la parte de arriba, de esta manera, y voy a ir así picando en cada uno de los puntos y haciendo un punto deslizado. Esto sería tomarlos en canalé. De esta manera vamos a ir haciendo. Lo hacemos con una aguja más grande porque este punto va a tomar. ¿Sí? Va a tomar un poquito, va a encoger, y si trabajamos con la misma aguja, esto se nos va a achicar. Entonces la idea es solo dar una terminación, por lo tanto solo voy a realizar estos puntos deslizados con una agujita más grande. Hice todo este punto en la parte del escote y lo que voy a hacer ahora es repetirlo hasta lograr el ancho que ustedes deseen de la terminación. Miren, voy a mostrarles otra vueltita, sería con una cadena, giro y vuelvo a tomar los puntos en canales, ¿sí? Un solo rulito y sigo con el punto deslizado. Miren cómo quedó con esta terminación, miren qué bonito detalle, se hace como un cordoncito. En este caso di solo 3 vueltas de puntos deslizados y me quedó de 2 centímetros. Ahora bien, esta prenda así como está podría ser ya el final y dejarla de esta manera, pero vamos a hacerle unos detalles más. Quiero recordarles que el largo lo van a determinar cuando realicen la primera parte, que es el rectángulo, ¿sí? Recuerden que ahí pueden prolongar ese rectángulo y hacer esta prenda más larga, ¿sí? Yo a modo de gusto lo hice de este tamaño. Ahora estamos aquí, lo que vamos a agregar va a ser un lazo aquí en el centro para poder sujetarlo. ¿Les parece? Vamos a realizar muy simple y sencillo cadenas, pero primero lo vamos a sujetar a esta terminación, ¿sí? Al borde lo vamos a sujetar. Ahora, ¿dónde vamos a colocar los lazos? Si ustedes tienen la oportunidad de probarse la prenda, porque se la están haciendo para ustedes, directamente van a marcar, se la van a colocar y van a marcar dónde quieren los lazos. Si no, se pueden guiar por la sisa, ¿sí? Donde termina aproximadamente unos 2 centímetros por debajo. ¿Sí? Ahí sería lo ideal como para que quede bien. Coloqué las marcas en las hileras, ¿sí? Para que no me molesten y las pueda dejar. Total, voy a picar en esta parte. Bien. Primero voy a tomar el hilo. Voy a hacer un nudito deslizado y lo voy a montar en mi gancho. Bien, ese es el primer paso. Ahora voy aquí y voy a buscar, así haciendo un pequeño movimiento en la parte donde coloqué la marca, ¿sí? Como verán, voy a buscar un huequito en donde pueda picar, así de simple. Vamos a buscar un huequito, ¿sí? Yo voy a picar ahí, ¿ven? Y voy a cerrar con un punto deslizado, ¿sí? Así me queda, ¿ven? Amarrado, digamos, a esta parte. Bien, luego voy a hacer solamente cadenas. La cantidad que necesite para que me sirva de lazo, ¿sí? Para que esto luego lo pueda sujetar. Y aquí tengo listo, hice en total 85 cadenas. Y ahora lo que voy a hacer es una cadena y comenzar a realizar puntos deslizados picando en el rulito de atrás de cada una de las cadenas. ¿Sí? ¿Se ve ahí? De esta forma. Bien. Todo en cada una, ¿sí? Realicé todos los puntos deslizados en toda la cadena. Bien.
Estoy aquí nuevamente en el comienzo y lo que voy a hacer es buscar otra vez un huequito, ¿sí? Algún rulito en donde pueda picar y realizar el cierre, ¿sí? Con un puntito deslizado y cierre. Y así me quedaron los dos lazos, ya escondí hebras, todo súper prolijito. Y esto, la idea es por supuesto sujetar de esta forma, ¿sí? Con un moñito. Y así nos quedaría. Bien, bueno. Esta es otra instancia en la que podemos dejar el chaleco de esta manera. Pero le vamos a agregar algo más, que van a ser flecos en la parte inferior. ¿Qué les parece? Van a buscar algún cartón que nos sirva para poder realizar los flecos, ¿sí? La medida de, en este caso del cartón, va a ser el que determine el largo del fleco, ¿sí? Si no tienen un cartón, bueno, un cuaderno, ¿sí? La tapa de un cuaderno les puede servir también. Algunos los hacen en los celulares, esos que son bien grandes y largos, bueno, en fin. Van a tomar el hilado, el cartoncito y van a simplemente empezar a girar a través de este cartón todas las vueltas necesarias para lograr la cantidad de flecos que necesiten, ¿sí? Aquí ya tengo una buena cantidad, así que corté la hebra y lo que hago es colocar así la tijera y cortar los flecos, ¿sí? A lo largo lo vamos a hacer así para que nos sea más cómodo. Y de esta forma tenemos ya todos los flecos de igual tamaño. Y ahora los vamos a colocar en la parte inferior. Pueden tomar 2, 3, como ustedes prefieran. Yo voy a tomar 3. Y con la ayuda del gancho vamos a hacer esto. Miren, vamos a ir acá. Lo voy a colocar en este. Así. Paso el gancho. Tomo los flecos por la mitad, ¿sí? En el rulito del medio hago así y hago así, ¿sí? Me va a quedar como un nudo, lo voy a sujetar bien, bien, bien y así me va quedando el flequito. Mira qué lindo. ¿Te gusta? Bueno, esto lo voy a colocar todo alrededor. Y así me quedó. Miren los flequitos, qué lindo, le dan un estilo muy particular a este chaleco, ¿sí? Esta prenda. Lo coloqué de esta manera para que lo puedan ver enterito porque mi mesa de trabajo es más angosta y bueno, no puedo tomarlo por completo. Así que espero puedan apreciarlo. De todas maneras les voy a mostrar en imágenes para que vean cómo queda, todos los detalles. Y les cuento que en el canal van a encontrar un tutorial que les voy a dejar el link por aquí arriba y en descripción, en donde pueden realizar con la misma base de este chaleco, agregando flecos de distintas texturas, ¿sí? En ese tutorial recomiendo utilizar restos de hilados, mezclamos colores, texturas y podemos realizar otro tipo de chaleco, otro estilo totalmente diferente, colocando flecos en la parte delantera. Así que les recomiendo que lo vean para que puedan apreciar la diferencia. Qué importante es los detalles, ¿sí? Qué importantes son los detalles, ¿bien? Porque aquí tenemos el chaleco simple, todo el punto calado y agregándole unos flecos en la parte inferior y este lacito hicimos un estilo de chaleco muy particular, ¿sí? Así que quiero que tengan en cuenta eso, que los detalles son muy importantes para darle el toque final, personalizarlos, que ustedes le puedan dar su impronta, ¿sí? Anímense. Espero que me sorprendan, me dejen en comentarios cuál es su idea, si les gustó el tutorial. No olviden dejar su like, suscribirse al canal si aún no son parte de esta comunidad y activar campanita para no perderse ninguno de los tutoriales que voy a estar compartiendo próximamente. Gracias por llegar hasta acá. Un saludo enorme a todos. Sé que me siguen de muchos lugares, siempre me dejan mensajitos y me dicen de dónde son y me emociona un montón a través de esta plataforma poder llegar a tantos países.
Así que muchas gracias. Nos vemos pronto. Chau, chau.